Y vamos a Jeremías 6, 16, rápidamente. ¿Ya lo tiene? Aleluya. Algunos pocos nada más. Ok, dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Padre, en esta tarde ya, Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad de vida que nos das, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, háblanos en esta tarde. Revélanos a tu Hijo Jesús el Cristo. Revélanos este mensaje que has dejado desde el principio de los siglos, desde los inicios de los tiempos, Señor. Tú eres desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo revele a nuestros corazones por dónde debemos andar, Señor. Queremos preguntarte hoy en este día por dónde debemos caminar. Y la respuesta de nuestros corazones será: andaremos en tus caminos, Señor. Andaremos en tus sendas. Revela nuestros corazones a tu Hijo Jesús el Cristo. Te lo pido en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, recuerdo que cuando de pequeño yo iba con mi papá al Estadio León, había un camino ya trazado por mi padre. Nosotros vivíamos aquí, yo vivía en la San Nicolás, aquí cerquitas, en la calle Río Bravo, y los partidos se efectuaban anteriormente a las 8:30 de la noche. Y yo tenía un hermano que jugaba por ahí en ese equipo grandioso de León. Nadie dice nada. Frank, ¿no me apoyas, Frank? Grita por lo menos aquí. Ok. Y entonces, a mí me gustaba también el fútbol. Éramos una familia futbolera. Bueno, todavía mis hermanos somos, un poquito ya menos. Pero había un camino, había una senda donde mi padre había trazado para llegar al estadio. Y el camino era que íbamos por la Río Bravo, salíamos de la casa, dábamos vuelta en una calle que se llama Brasil, luego cruzábamos la Guti Cárdenas, y luego nos íbamos por una calle que cruzábamos el Mariano Escobedo, luego agarramos la colonia Andrade, la calle se llama Praga, íbamos y había un jardincito por donde vive ahí nuestra hermana Emma. ¿No vino hoy? No, ¿verdad? Está enfermita. Bueno, le mandamos saludos desde aquí. Emma, que Dios te bendiga. Sánate pronto o cúrate. Y ese jardincito le llaman todavía, no sé, el jardín del amor, ¿verdad? Porque ahí iban muchas parejas. En ese tiempo, no sé ahorita, todavía. Y caminábamos ese camino y luego llegábamos a una calle que se llama, creo, Niza, y cruzábamos la Martinica y íbamos rumbo al estadio y llegábamos al estadio. Y era un camino que no lo podíamos dejar. Si buscábamos otro camino, llegábamos más tarde. Ya teníamos planeado el tiempo de llegar a nuestra santa cita, ¿verdad? Ahí.
tienen una santa cita por ahí. Pero cuando nosotros tomábamos otro camino, mi padre se enojaba, porque el tiempo en el que teníamos ya dispuesto o planeado no llegábamos, ¿verdad? Y mi padre era muy impulsivo y se enojaba muy fácilmente, pero como yo era lo contrario, yo lo calmaba, ¿verdad? Es que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces yo le dije, tranquilo papá, mira, ¿verdad? Como algunos de ustedes son también así son lo contrario, ¿verdad? Que sus papás o sus parejas los calman. Pero aquí dice la escritura, nuevamente lo voy a leer: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. La verdad es algo complicado cuando sucede este ambiente en la congregación, este ambiente de adoración, de alabanza, pero también a la vez nos da temor a nosotros que nos paramos frente de ustedes para hablar este mensaje, que no es un mensaje común y corriente, sino es un mensaje de la palabra de Dios. Y dentro de la alabanza, dentro de la adoración, Dios ha confirmado algunas cosas que ya estaba yo, de hecho desde la oración, Dios confirmó esta palabra que voy a hablarles el día de hoy. Y este canto que aprendimos está muy bonito, ¿verdad? Y está muy padre, pero no quiero que solamente quede en ese bonito canto, sino que hay un mensaje real y profundo sobre esta canción. Y dice cuando en Lucas 22:31, vamos a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Es muy conocido este pasaje cuando el Señor le dice a Simón, dijo también el Señor, Simón, Simón, a Pedro en este caso, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y este canto habla en parte de esto, que nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada cada día, cada momento. ¿Cuántas veces su fe no ha sido probada? Parece que ninguna, ¿verdad? Pero el Señor ruega por nosotros para que nuestra fe no falte. Escucho de algunos de ustedes, no de todos, pero de algunos de ustedes, que hay pruebas acerca de su fe en Jesús como el Cristo. Yo también la tuve de joven, ¿verdad? Pero sé que el Señor me sostuvo con su mano poderosa y Dios me ha sostenido desde que le conozco hasta el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios por eso, y yo creo que hoy Dios te va a hablar. Amén. No esperes ver a un hombre, escucha lo que el Espíritu Santo dice a tu corazón. Amén. Vamos a otra escritura, Lucas 12:54. Les prometo que acabo antes de las 3.
12:54. Ahí en el encabezado dice: ¿cómo no reconocéis este tiempo? Está hablando Jesús. Dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? La palabra hipócrita significa fingir, actuar. En el griego la palabra hipócrita, hipo, significa máscara, y krites significa respuesta, responder con máscaras. Responder con máscaras, si unimos las dos palabras. Ustedes ven la televisión, ¿verdad? Y ustedes ven a los actores que actúan. Bueno, precisamente la palabra hipócrita, en ese sentido, está hablando. Ustedes ven a sus artistas favoritos en la televisión, a sus actores favoritos, y actúan. Mira, ese yo quiero ser como esa mujer, ¿verdad? Bien buena onda, como ese hombre, las trata re bien, ¿verdad? Habla muy bien de ellas, ¿verdad? Está actuando. Pero en la vida real, ya cuando lo estás leyendo en las revistas que tú lees, ¿verdad? ¿A poco no lees? No, ¿verdad? No, o sea, eres cristiano. Hay nada más de pasada, ¿verdad? Pasa en la revista. Qué bueno que sea así. Pero los programas como Ventaneando y otros programas empiezan a pasar la realidad de ese actor. Y entonces, como ellos viven en el mundo, dicen: ay, no, pues, qué bueno que se divorcien, ¿no? Qué bueno, mira, pero ¿cómo andaban en la telenovela así? Andaban actuando juntos, y se amaban, y se adoraban, y lloraban por ellos, y mira cómo se miraban el uno al otro. Y en la realidad, cuando se casan ya en la vida real, se divorcian a la semana, ¿verdad? Hacen una gran boda, tienen a su bebé o a su hijo, y se divorcian, ¿verdad? De un momento a otro. Y hay tantos problemas. Pues esas personas son hipócritas. Esas personas son hipócritas. Pero Jesús está hablando aquí a una gran multitud de gente que reconoce cuando hace viento y que va a llover. Jesús está hablándole a una multitud de personas y les dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Como hijos de Dios, ¿distinguimos este tiempo? La pregunta es: ¿como hijos de Dios distinguimos este tiempo? Como verdaderos hijos de Dios distinguimos este tiempo. Como verdaderos discípulos distinguimos este tiempo en el que vivimos. ¿Lo alcanzamos a distinguir? ¿Alcanzamos a ver lo que está sucediendo en este tiempo? Esa es la pregunta para nuestra vida el día de hoy. ¿Distinguimos este tiempo? Porque vemos en las noticias que pasan muchas cosas alrededor del mundo. Vemos muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Y en tu entorno también están sucediendo cosas muy feas, cosas terribles alrededor de tu entorno. Puede ser en tu colonia, puede ser en tu barrio, puede ser en el fraccionamiento más Nike, más chic, más cool. En todo lugar están sucediendo cosas muy terribles, que espantan, que asustan. No solamente en las colonias de bajo recursos o las colonias que están muy a la orilla de la ciudad, sino también en las colonias
muy, muy de acá de la ciudad, ¿verdad? La pregunta es, si tú eres un hijo de Dios y no sabes distinguir el tiempo en el que estamos viviendo, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mataron a Jesús el Cristo? ¿Por qué mataron a Jesús el Cristo? Porque Él decía que era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de hijos de Dios? ¿Cuántos decimos que nosotros somos hijos de Dios? ¿Ah? ¿Somos hijos de Dios? Amén. Algunos pocos, porque los demás todavía yo creo no se dan cuenta que son hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿qué te espera a ti y a mí? Si somos hijos de Dios, ¿qué nos espera? Si al Hijo de Dios lo mataron, ¿qué te espera a ti? Lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un falso concepto de hijos de Dios. Tenemos un falso concepto. Pensamos que al ser hijo de Dios, pues somos bendecidos, y claro que sí, somos bendecidos. Que somos hijos del Rey y que nos va a ir bien y que nunca nos va a ir mal. Pensamos que al ser hijos de Dios tenemos derecho de tener carro, casa, las comodidades, cuentas. Y pensamos que estas cosas las debe de tener un hijo de Dios. Porque Dios, efectivamente, Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y Dios nos ha colocado en otro nivel. Eso es cierto, no lo desmiento. Pero también otro falso concepto es que ya no voy a sufrir. Al ser un hijo de Dios ya no voy a sufrir. Pare de sufrir. Pues váyase allá, ¿verdad? Pare de sufrir, ¿verdad? Ya no voy a sufrir porque soy un hijo de Dios. Y es todo lo contrario, hermanos. El concepto es todo lo contrario de ser un hijo de Dios. El Hijo de Dios fue rechazado. El Hijo de Dios fue escupido. El Hijo de Dios fue lacerado por los soldados romanos. El Hijo de Dios le pegaron en la cabeza y se burlaron de él, le escarnecieron. Fue abandonado por sus discípulos. Todo eso sufrió el Hijo de Dios. Y muchas otras cosas más. Entonces nosotros, el concepto que tenemos como hijos de Dios, yo no voy a sufrir, ¿verdad? Y sufrimos poquito y pasamos un sufrimiento muy leve y ya nos estamos muriendo, ¿verdad? Por lo que estamos pasando. Cuando no tenemos trabajo, cuando nos peleamos con nuestras parejas, cuando los hijos no te obedecen, cuando los hijos son rebeldes y no te hacen caso, ¿verdad? Bueno, pero quiero enseñarte algo más tremendo. Dice Lucas, otra vez la pregunta dice, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Vamos a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Rápido. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Otra vez lo voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Mateo 24:12, vamos a ver, a Mateo 24:12, por favor. Y
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Será que esto está pasando actualmente? ¿Será que esto nosotros lo estamos visualizando con nuestros ojos, lo estamos palpando, lo estamos tocando nosotros? Pero ¿qué hacemos nosotros ante esta maldad? Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Orar? Claro que sí. Claro que nos corresponde orar. Pero ¿sabes qué nos corresponde hacer en estos momentos? Predicar a Jesús el Cristo. Predicar el Evangelio de Jesús el Cristo. Dar una respuesta a las personas que están separadas de Dios. Porque vemos la maldad a nuestro alrededor y hablamos de ella. Vemos lo que está aconteciendo en nuestra colonia, en tal o cual familia, y vemos y platicamos de eso que está aconteciendo. Pero solamente, amados hermanos, platicamos. Y lo que necesitamos hacer es actuar. Si somos, espero que sea así, ahorita lo vamos a analizar, si somos verdaderos discípulos de Cristo, necesitamos actuar en nuestras vidas. No podemos quedarnos con brazos cruzados. La gente está esperando una respuesta a su problema, y créeme que está desesperada, están desesperadas las personas. Hay una angustia en el corazón de las personas porque no saben qué hacer. Los padres no saben qué hacer con los hijos. La esposa o los esposos tienen dificultades y se separan solamente porque el agua no le puso azúcar, ¿verdad? Al agua no le puso azúcar y ya se quiere separar, ¿verdad? Y hay problemas hoy en la actualidad. Hay problemas, bastantes problemas. Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, necesitamos nuevamente, yo creo que a mí el Espíritu Santo me está jalando nuevamente las orejas y nos las está jalando, eso espero que sea así, para predicar, para continuar predicando este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que la gente conozca el único mensaje que puede llevarles a la vida eterna, y es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios necesita verdaderos discípulos. Dios puede cambiar el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo podemos, eso yo lo creo. Porque Dios lo puede hacer. Porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios fueron creados todos los cielos y la tierra. Y Él tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para cambiar este mundo. ¿Y por qué no lo hace? No sé. Porque te dejó a ti y a mí para poderles decir a este mundo que es a través de su Hijo Jesús, el Cristo, que pueden tener no un carro, no una vida mejor, no una vida de comodidades, sino la vida eterna. Jesús no vino a prometer casas, carros, cuentas bancarias, vino a prometer la vida eterna. Y en eso necesitamos enfocar nuestro mensaje, hermanos. Tú ves un problema en alguna persona, y el problema es que él está
Él está separado de Dios. Ese es el problema fundamental del hombre. Él podrá estar separado de su esposa, los hijos podrán estar separados de sus padres, pero ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es que ellos están separados de Dios. Y nosotros que tenemos el ministerio de la reconciliación, nosotros necesitamos reconciliar al mundo con Dios. Y es por medio de nosotros que Dios les ruega a ellos que se reconcilien. Porque mira, si tú vas y le das cosas a las gentes van a seguir muertas en sus delitos y pecados y no los vas a salvar de nada. No les vas a resolver su problema, o les podrás resolver su problema momentáneamente, temporalmente. Podrás darle para la medicina, podrás darle le podrás dar una despensa. Pero lo más importante, necesitamos darlo, y es la vida de Jesús, el Cristo, en ellos. Entonces estamos viviendo en un tiempo malo, peligroso. Pero Satanás, dice en 2 Corintios 4:4 que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Nos encontramos hoy, la semana pasada, vamos a dar un movimiento de la palabra, y llegó una persona, y entonces tengo que hablarle, ¿verdad? Que el camino para encontrarse con Dios es Jesús, el Cristo. Y comenzamos a platicar con Él, ¿cómo nos podemos encontrar con Dios? Y ustedes necesitan saber y necesitan entender que el hombre estaba en un estado de bendición, porque Dios lo había hecho así, en un estado de bendición. Pero al momento que el hombre peca, desobedece la orden de Dios, en ese momento Dios se separa, y el hombre viene a ser que un pecador, de estar en el gobierno de Dios, viene a estar en el gobierno de ¿quién? De Satanás. Y esta persona hacía preguntas que generalmente todas las gentes lo hacen. ¿Y por qué, si Dios sabía que Satanás iba a cometer eso en la creación? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Y es que eso no es lo importante. Y tenía muchas otras preguntas, ¿verdad? Y se las respondimos. Y le digo, pero es que eso, mi esposa, que es muy buena para eso, ¿verdad? Explica muy bien. Le dije, auxilio, y me ayudó. Y al final le dije a este hombre, mira, ¿sabes qué? Tú puedes tener muchas preguntas, hacer muchas preguntas, de por qué Dios hizo esto, de por qué Dios permitió esto, de por qué Dios pasó esto, de por qué Dios hizo aquello, ¿verdad? Pero ese no es el problema. Tu problema real es que tú estás separado de Dios. Porque muchas personas van a hacerles, o nos van a hacer muchas preguntas, quizás muy difíciles de contestarles, ¿verdad? Que definitivamente, por ejemplo, ahorita se me ocurre, bueno, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y quizás a lo mejor las personas, porque me he encontrado, bueno, ¿y el polvo de qué color era? ¿Negro, café? Dije, es que eso no importa. Es que, a ver, ¿por qué hay muchos morenos, muchos blancos, muchos? Dije, es que eso no importa. ¿De qué color sea el polvo que tomó el Señor para hacerte a ti? Mira, pues a lo mejor fue negro para ti. Para ti fue blanco. De esa arena allá de Cancún, ¿verdad? Ahí, arena de Cancún, por eso existe ya aquel polvo blanquito, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú estás separado de Dios. Y que para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8 dice,
que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer la obra del diablo. Entonces necesitamos enfocar bien nuestro mensaje en las personas, pero necesitamos aprender y necesitamos conocer el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, sacerdote y profeta, el verdadero Rey que derrotó a Satanás, que terminó con el pecado y terminó con la separación del hombre. El verdadero Rey que derrotó a Satanás, el verdadero sacerdote que terminó con el pecado, y el verdadero profeta que terminó con la separación del hombre que había entre Dios y el hombre. Entonces, verdaderos discípulos necesita el Señor. Pero ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo quiere decir alumno, quiere decir aprendiz, o quiere decir también seguidor. Discípulo, alumno, aprendiz o seguidor. En el tiempo de Jesús muchas personas siguieron a Jesús durante su ministerio público, pero el verdadero interés del Señor Jesús no se concentró en las masas, se concentró en las minorías. Por eso Él tomó a 12 personas. Tomó a 12 personas para que estuviesen con Él. Entonces, ya estamos entrando apenas en el tema, Entonces, Él tomó a 12 personas para que estuviesen con Él, para que tuvieran con Él un trato más cercano. Seguidores de Cristo. Tú eres un cristiano. ¿Por qué eres un cristiano? Porque crees en Cristo, ¿verdad? Pero ¿eres un discípulo de Cristo? La pregunta, ¿eres un discípulo de Cristo? ¿Estás con Él? ¿Tienes un trato cercano con Él? ¿Permaneces a su lado? ¿Le obedeces cumpliendo su palabra? El verdadero discípulo tiene un corazón dispuesto que escucha y que obedece. El verdadero discípulo tiene un corazón dispuesto que escucha y obedece. Juan el Bautista tenía discípulos. Jesús tenía discípulos. Vamos a ver Marcos 3:14 rápido. Dice, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Estableció a 12 para que estuvieran con Él, para que tuvieran comunión con Él, para que permanecieran a su lado, para que le obedecieran. Pero también ese maestro dice, para enviarlos a predicar. Y este es el meollo del asunto de nuestras vidas, que necesitamos predicar el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesús el Cristo. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer una pregunta y sean muy honestos, cuántos de ustedes saben los 12 nombres de los apóstoles? Levanten la mano así de memoria. ¿Cuántos se lo saben? Ok. ¿Cuántos se saben las 12 tribus de Israel de memoria? ¿Cuántos se las saben? ¿Cuántos se saben los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuántos se lo saben? ¿Del Nuevo Testamento? Ok, eso es importante, pero eso no es trascendental en tu vida. Y no quiero decir que seas un flojo para estudiar la palabra de Dios o para que te memorices la palabra de Dios. Eso no quiero decirte. Quiero decirte que lo más importante es el mensaje que nos muestra la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Antiguo Testamento. Y hay un solo mensaje, que Dios prometió que vendría un Mesías para salvar este mundo. Y en el Nuevo Testamento vino ese Mesías, que es Jesús el Cristo. Y Él volverá por segunda vez. Ese es el mensaje central de toda la palabra de Dios. Es el mensaje, es el núcleo del Evangelio. Es el núcleo del Evangelio. Y un verdadero discípulo debe de saber quién es Jesús el Cristo para dar una respuesta a las personas. Debe de saber cuál es el Evangelio de la Biblia para poder
hacer el evangelismo de la Biblia. ¿Y cómo hacemos el evangelismo de la Biblia? Con una fe maranata, porque yo estoy esperando que el Señor vuelva. En cuanto a la palabra de Mateo 24:14, y entonces, al predicar este evangelio del reino en todas las naciones, vendrá el fin. Hermanos, viene el fin. Y hay tiempos peligrosos, los estamos viviendo, los estamos sintiendo, los estamos palpando. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos la revelación de este evangelio, la revelación de que Jesús es el Cristo. Yo no sé si tú estás predicando el evangelio, pero si no lo estás haciendo, estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Estamos siendo desobedientes a la voz de Dios. Él tomó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ustedes y yo no estamos aquí solamente para escuchar una palabra. Que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es tremenda, el tiempo de alabanza es tremendo, el tiempo de oración es tremendo. Me encantó la oración de los niños hoy. Pero estamos aquí, hermanos, ¿para qué? No para recargarnos las pilas tampoco, porque cada día tenemos que tener una comunión con el Espíritu de Dios. Necesitamos tener un encuentro con Dios día con día. Aquí el domingo no vienes porque ya te desinflaste. Bueno, si estás desinflado, bueno, la misericordia de Dios te vuelve a inflar, te vuelve a perdonar de todos nuestros pecados. Pero estamos aquí para salir y predicar el evangelio, para entender este evangelio. La gente está muriendo y nosotros necesitamos predicar este evangelio, darles una respuesta a su problema, darles a conocer la vida eterna. Jesús les dijo: vayan por todas las ciudades, vayan por todas las aldeas, y si en esa casa de paz los reciben, quédense ahí y denles ese mensaje. Háblenles de mí, háblenles que el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado. Y si no lo recibieren, no hay problema, váyanse a otra ciudad, vayan a los lugares. Hechos 1:8. Jesús los envió a Samaria, a Jerusalén y hasta lo último de la tierra, a Judea también. Necesitamos ir hasta lo último de la tierra. Necesitamos predicar el evangelio en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros hermanos. Mira, si no te escuchan, bueno, ni modo, pásate con el otro hermano, en tu carne, pues, familiar. Pásate con tu primo, pásate con tu prima, pásate con el vecino. Háblales del evangelio. No perdamos el tiempo, hermanos, en cosas superfluas, superficiales. Dejemos de perder el tiempo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo ponga este deseo en tu corazón. Ponga este deseo en tu vida, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 3:10. Mira lo que Pablo dice. Filipenses 3:10. Dice: a fin de conocerle, un verdadero discípulo de Cristo. Esto es, dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este evangelio del reino que nos ha sido revelado a través del Espíritu Santo, con este evangelio se puede convertir al mundo entero. El mundo entero tiene que escuchar este evangelio. La última persona, cuando la última persona oiga este evangelio, entonces vendrá el fin.
Pero el propósito, dice aquí Pablo, dice a fin de conocerle, hermanos, tienes que conocer a Jesús el Cristo y padecer juntamente con Él. Estamos aquí para padecer con Él. Jesús les dijo a los que los querían seguir: ah, mira, ok, tú me quieres seguir, está bien, toma tu cruz, niégate a ti mismo, ven y sígueme. Y Jesús a sus discípulos ya los había de antemano avisado: bueno, ustedes los van a aborrecer, a ustedes los van a rechazar, puede ser que lleguen aquí hasta, no, de hecho los van a matar, ¿verdad? Pero en aquel día que ustedes estén ante reyes, ante gobernadores, no se preocupen, yo les voy a tomar sus bocas y voy a hablar a través de sus labios. Entonces voy, hermano, con Peña Nieto y le hablo y ahí Dios me va a dar las palabras. No, necesitas conocer a Jesús el Cristo. Necesitas escuchar la voz de Dios, necesitas leer la palabra de Dios. La meta de un discípulo es Lucas 6:40. Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio, estoy mal, es 40, dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La meta es gozarse en Él y ser como Él. La meta del discípulo es gozarse y ser como Él. Ser como Cristo. 1 Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En otra versión dice: con su Hijo Jesús el Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, consagrados. Amén. Que caminemos en la santidad con Él. Resumiendo, es primeramente a través de la comunión con el Maestro que empezamos a parecer, sentirnos y actuar como el Maestro. 2 Corintios 3:18, ahí adelante. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados a la misma imagen por el Señor. Entonces, nuevamente, es primeramente a través de la comunión con el Maestro que empezamos a parecer, a sentirnos y actuar como el Maestro. Cuando Jesús en Juan 13, vamos a ver Juan 13, Juan 13, 14 al 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No solamente que las escuchemos, no solamente es escuchar una palabra, sino es hacer. Es hacer la voluntad del Padre. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué me gano con escuchar 50 o 52 temas al año y no hacer nada? De nada me sirve. No actúo. Necesitamos actuar. Necesitamos orar. Amén, gloria a Dios. Y lo estamos haciendo. Necesitamos ser alabadores y adoradores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Eso es tremendo. Pero necesitamos actuar en cuanto al Evangelio de la Biblia. Porque la iglesia primitiva tenía esa dinámica. Oraban, iban al templo, pero al salir del templo iban a predicar el Evangelio. Y todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar este mensaje, que Jesús era el Cristo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que tomarte, tiene que poseerte, no solamente para que te caigas, no solamente para reírte, que sientas bonito, ay, sentí un airecito bonito. Está bien, qué bueno, gloria a Dios que haya sentido ese airecito, pero fue el del ventilador. Ay, qué fresco sentí que es que tenías el ventilador a un lado, hermano. No solamente para sentir eso. Nos podemos emocionar, hermanos. Y emocionar está suave, porque la palabra de Dios dice que gritemos el nombre de Jehová, que los justos se alegrarán y saltarán de alegría. Podemos saltar, brincar, emocionarnos, alegrarnos, y eso es lo que dice la Biblia. Estoy de acuerdo. Alegrémonos en nuestro Hacedor y gocémonos en Él. A ver, eso es lo que dicen los salmos. Y tú puedes leer los salmos y el salmista se gozaba, se alegraba, pero también a veces estaba bien tripa, bien angustiado y clamaba al Señor, ¿verdad? Pero eso no es lo importante, hermano. Si tú tienes el evangelio correcto de la Biblia, eso no te va a importar cuando estés angustiado, cuando estés triste, cuando te pase una dificultad, porque la iglesia primitiva, que era perseguida, no cesaba de predicar este evangelio. Aún Pablo, que estaba enfermo de sus ojos, según los eruditos de la Biblia, ¿verdad? Porque en una carta les dice con cuán grandes letras les escribo. Ya no veía muy bien Pablo, pero él dice, este aguijón en mi carne que no me deja. Y él por eso, que este aguijón en su carne que Dios le puso a él no cesaba de predicar que Jesús era el Cristo, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio este evangelio, y ay de ti si no anuncias el evangelio, y ay de mí también si no anunciamos el evangelio de la gloria de Cristo. ¿O no te importa que tu familiar se vaya al infierno? No te importa. Él está padeciendo a lo mejor alguna necesidad económica, pero eso no es el problema. Eso lo podemos resolver de un momento a otro. Hay mucha ayuda social, hay mucha filantropía en toda la ciudad y en toda la nación y en todas las naciones, ayudando a la gente. Hasta la televisión regala carros, casas, regala dinero, regala muchas cosas a las personas, pero lo que no pueden darle es la vida eterna. Y esa vida eterna solamente tú y yo la podemos dar porque conocemos el evangelio de la Biblia. Conocemos a Jesús el Cristo, conocemos la respuesta para sus problemas, conocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Nadie así tajante es nuestro Señor. Nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces, las personas que pueden ser discípulos de Cristo, ¿quiénes son? Aquellas
que tienen la conclusión en el Evangelio, aquellas que concluyen que la única respuesta para la vida de las personas es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mucha gente conoce a Jesús y hay muchos Jesuses, y en esa época había muchos hombres también que se llamaban Jesús. Jesús el mecánico, ¿verdad? Jesús el doctor, Jesús el arquitecto, el ingeniero, o no sé qué tantos Jesuses. Conocían a Jesús, las personas seguían a Jesús, pero ¿por qué seguían a Jesús? Lo seguían por sus milagros, ¿verdad? Lo seguían porque les daba de comer, lo seguían porque arreglaba sus problemas superficiales. Conocían a Jesús, el Hijo de María. Conocían a Jesús, el carpintero. Oigan, ¿y este qué obra está haciendo, man? Cuando él hacía algún milagro, ¿y este quién es? ¿Este no es el hijo de José y de María? El hijo del carpintero. La gente lo conocía, ¿verdad? Los milagros, hermanos, que Jesús hizo fue para que se dieran cuenta quién era Él. Él era el enviado de Dios, Él era el Mesías, Él era el Cristo que iba a salvar al pueblo de Israel de sus pecados. El Mesías que iba a resolver el problema del hombre, de toda la humanidad. Entonces, los que tienen la conclusión del Evangelio, esos son los verdaderos discípulos. Conocer y reconocer que Jesús es el Cristo. Hoy en la actualidad vemos que en muchas iglesias hablan de un evangelio de prosperidad. Señor, y hay muchos cristianos que dicen: Señor, dame, bendíceme, ayúdame. Juan 20:31. ¿Quién se lo sabe? Juan 20:31. Además escribieron muchas otras cosas, pero las que están escritas es para que creamos que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, para que creyendo tengamos casa, carro, para que tengamos vida, porque el hombre, quiero que entiendas que el hombre está separado, está muerto. Efesios 2:1 dice: y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en otro tiempo. Y cuando tú ves a la persona, yo veo una persona que necesita a Cristo. Yo veo una persona que está separada de Dios. Sí, tiene un montón de problemas. Veo a jóvenes que cometen muchas maldades, o que están mal físicamente, hablando de la drogadicción, hablando del pandillerismo, hablando de muchas de esas cosas, pero ese no es su problema. Su problema es que está separado de Dios. Y cuando esa persona llegue a conocer a Cristo, entonces esa persona va a ser un hijo de Dios, porque él va a tener la vida en su ser, dentro de él, viviendo dentro de sí mismo. Segunda de Corintios 5, el verdadero discípulo dice: ya no vivimos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Concluimos que ya no vivimos para nosotros mismos. Concluimos que si estamos en esta vida, si trabajamos, y qué bueno que trabajemos, porque el que no trabaje que